Parte de lo que preocupa en la sociedad actual, precisamente buscando darle un uso contextual al conocimiento, es identificar, digamos, cómo va cambiando ese contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, esa realidad en la que estamos viviendo, cómo va evolucionando, que no se queda estática, y precisamente pues desde el conocimiento buscar darle en una primera medida una comprensión, ¿no? Hemos sido testigos de cómo la problematización de conceptos a través de la historia nos ha permitido acercarnos a fenómenos sociales que eran invisibles y desde allí luego trabajarlos desde las academias y desde la voluntad social y civil, ¿cierto? Esto lo podemos ver en ejemplos como la xenofobia, la porofobia, el racismo, conceptos que antes de ser, digamos, creados, pues no podríamos pensarlos como patologías sociales, ¿cierto? Cuando en algún momento antes de que Adela Cortina conceptualizara la porofobia, pues las personas no sabían que tenían una fobia a los pobres. Les parecía muy normal que se acercara un habitante de calle y cambiarse de cera, aguantar la respiración para no olerlo, o cuando venía una persona del extranjero y no era de un país que me gustara, entonces yo le hacía el feo, ¿cierto? En países como en Europa son totalmente xenófobos en algunas regiones y ellos no se daban cuenta porque el concepto no existía, ¿cierto? De que tenían un cierto rechazo hacia el extranjero, pero no cualquier extranjero, sino los extranjeros de los países que no nos gustan. Entonces, parte de este ejercicio de conceptualización es revisar el nuevo super yo, una mirada al carácter prescriptivo de la inteligencia artificial en el comportamiento humano. Está súper enredado ese título, entonces lo voy a empezar a explicar. ¿Listo? Básicamente, ¿qué quiero conceptualizar? Un problema que puede devenirse en nuestra sociedad y que considero de vital importancia que lo empecemos a revisar. ¿Cuál problema? Que la inteligencia artificial constituya un carácter prescriptivo en el comportamiento humano. ¿Listo? Y entonces observemos primero que es un carácter prescriptivo. Resulta que ¿quiénes prescriben? Aquí ese concepto existe, la palabra. Cuando uno va al médico, el médico le prescribe a uno algo, ¿cierto? Me prescribe un paracetamol, un acetaminofén. Me está diciendo qué debo hacer, qué medicamentos debo tomar para estar bien. ¿Listo? Entonces, prescripción es orientar una acción al futuro. Ahorita que ustedes también están trabajando Bourdieu, está muy presente en su modelo pedagógico la prescripción como pensar en qué hacer en el futuro, ¿cierto? Entonces, digamos, dentro del modelo educativo lo podrían pensar como la práctica educativa, ¿listo? La práctica educativa, ¿cómo debería ser esa práctica? Ahí vamos bien, ¿cierto? El contrario de prescripción es descripción, que es lo que hace el método científico a través de la observación, que lo que hace es describir un fenómeno que ya sucedió. ¿Listo? Entonces tenemos clara la diferencia entre prescripción y descripción. Descripción es cuando un fenómeno ya sucedió y yo trato de observar los datos que de él sucedieron y analizarlos y sacar conclusiones. Eso es descripción. Prescripción es tratar de emanar una sentencia de cómo debería ser algo. Entonces miren la gravedad de la prescripción del comportamiento humano a través de la inteligencia artificial. ¿Listo? Ahí ya llevamos dos conceptos, nos falta el primero que es el nuevo superyo. Entonces el superyo es un concepto que ya voy a empezar a explicar a través de la exposición, ¿vale? Bueno, digamos que esta es la presentación de como el eje situado, lo que pedí aquí en la universidad, pero les traigo una frase de Eric Sadin y es que nosotros los hemos dotado de una singularidad y perturbadora vocación, la de enunciar la verdad. Y ustedes ya me dirán a quiénes hemos dotado de esto. ¿Listo? Por favor. Con esta exposición quiero que hagamos algo. ¿Alguna vez habían escuchado qué es un silogismo? ¿Sí? Bueno, un silogismo es un tipo de procesamiento lógico de la información a través de proposiciones o ideas que nos permite sacar una conclusión. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes, de lo que yo les voy a contar, puedan hacer su propio silogismo. O sea, que ustedes ahorita al final
me digan una premisa que hayan sacado, otra premisa o idea, ¿cierto?, que hayan sacado y que me den una conclusión. Voy a tratar de yo no dárselas, sino que ustedes me digan cuáles eran las ideas y la premisa digamos, de este documento, ¿cierto? Entonces vamos primero. Lo primero que voy a empezar a hablar es que la humanidad, a través de la historia, voy a tratar de hacer esto muy rápido, ha tratado desde el principio de los tiempos de constituir una instancia metafísica de normativa del comportamiento. ¿Cómo así? Siempre hemos tratado de pensar algo metafísicamente que regule qué acciones debemos hacer o sobre cuáles nos podemos comparar moralmente. O sea, esto es lo contrario a la razón pura que proponía Kant, y lo que estamos haciendo desde el principio de los tiempos es buscar una base de comparación moral. ¿Listo? Dentro de estas bases de comparación moral, en la siguiente, vamos a encontrar que desde el principio de la historia del ser humano, cuando éramos simplemente sapiens, Homo erectus, Australopithecus, sapiens sapiens, etc., hasta que empezamos a concebir las primeras sociedades, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Empezamos a abandonar, digamos, esta característica netamente animal, que lo que buscaba era subsistencia y reproducción, y empezamos a requerir vivir en comunidades para poder garantizar precisamente esa subsistencia y reproducción. Esto es, que nos dimos cuenta que solos era mucho más difícil sobrevivir y reproducirnos como especie. Entonces empezamos a generar las primeras comunidades hasta tener las sociedades modernas donde estamos ubicados ahora. Ahora, si pensamos en las primeras comunidades, podemos evidenciar que ya se denotaban instancias metafísicas de ordenamiento del comportamiento, ¿cierto? Aunque todavía no existían las ideas de dioses, ay, me cayó algo al ojo. Aunque todavía no existen las ideas de dioses ni nada de esto, ya emanaban algunos conceptos de cosas que en el mundo empírico no existen, pero que para ellos tenían toda la validez de normativizar su devenir, su comportamiento, su ordenación social, ¿cierto? Entonces empezamos primero, constituimos las ideas de los astros, ¿cierto? El sol y la luna, luego la tierra, la Pachamama. Aquí en México está muy instaurada pues este vínculo con la tierra y lo natural. Posteriormente emanamos las ideas de los tótem, ¿cierto? Que, digamos, dan un significado de ordenamiento social, de ley, de cultura. También significaban tradiciones familiares, linajes, etc. ¿Vale? Seguimos, porfa. Y resulta que empezamos desde los astros, desde lo natural, luego moldeamos tótem y, digamos, eventualmente empezamos a pensarlo cada vez más antropomórfico, ¿no? Entonces, cada vez más parecidos a los humanos. Aquí podemos ver los dioses de egipcios, ¿cierto? Entonces, que tenemos a Ra, a Apophis, tenemos los dioses griegos, donde tenemos a Zeus, Poseidón, tenemos aquí los dioses nórdicos, donde tenemos a Odín, a Thor, tenemos a los dioses indios, donde tenemos a Hare Krishna, tenemos aquí a los dioses occidentales, pues digamos Dios en su divina Trinidad, ¿cierto? Y podemos seguir. Esto, digamos que era muy particular porque a esta instancia normativa del comportamiento, cada vez que avanzábamos como sociedad la pensábamos más humana y a la vez la dotábamos de más cualidades, más habilidades, más milagros que podían hacer, y en este devenir, entre más cualidades tuviera y más se pareciera a un hombre, más se constituía la palabra Dios, pues que viene de Deus, de la etimología de Zeus, del griego antiguo. ¿Listo? Entonces, básicamente la humanidad nos hemos encargado de constituir aquí una norma de pensamiento sobre lo que deberíamos hacer bien. ¿Listo? Y aquí podemos seguir, por favor. Y resulta que esto, como vemos, es un pensamiento muy antiguo, ¿cierto? ¿Cómo es que deberíamos hacerlo bien? Y ya varios autores pues lo han pensado.
en Nietzsche, lo podemos ver en el libro Así habló Zaratustra, cuando menciona, cuando baja de la montaña, dice, hemos matado a Dios. Entonces es una frase muy fuerte que se ha malinterpretado en muchas ocasiones, ¿cierto? Pero pues vamos a darle una mirada, hemos matado a Dios y quienes lo hemos matado hemos sido nosotros, los humanos. ¿Y a qué se refería Nietzsche con esta frase? A que esa idea metafísica de ordenamiento de la sociedad que se había constituido desde el medioevo como cristianismo, desde San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Boecio, etc., se constituye como una idea que se supone debería darnos un ordenamiento moral basado en una doctrina religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se supone que creemos en Dios, pues deberíamos aplicar sus mandamientos y no deberíamos desear la mujer del prójimo, ni robar, ni matar, etcétera, etcétera, porque se supone que esa es la instancia moral en la que creemos. Y él, a evidenciar el comportamiento que tenían los humanos, pues los humanos estaban matando, estaban robando, estaban haciendo todo lo que esa base moral les decía que no hicieran. Entonces dijo, esa idea moral de Dios ya no existe, ustedes la mataron, o sea, no la están aplicando. Dijo, y la hemos matado a los hombres. Y peor aún, nos hemos puesto en su lugar. ¿Cómo así que nos hemos puesto en su lugar? Entonces vamos a la siguiente, donde hablamos del contrato social. Entonces ya esa instancia normativa del comportamiento no es una deidad, sino que establecemos un contrato social. ¿Qué es un contrato social? Es una figura donde nosotros abandonamos parte de nuestros derechos, de nuestra libertad, para asegurar que el restante de los derechos que nos queda sí sean cumplidos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo puedo tomar la cantidad de tierra que quiera, pero voy a aceptar solamente vivir en un pedacito de tierra con el único compromiso de que alguien más no se meta a mi pedacito de tierra, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hobbes le da una mirada al aparato estatal. ¿Sí? Ese contrato social necesita algo, un ente metafísico, nuevamente aquí una instancia normativa del comportamiento, pues que administre ese contrato social, creándose el Estado. Y el Estado Hobbes lo define como un leviatán, que es esa figura de la mitología, un gran monstruo de los mares, como algo que va más allá de nuestro propio control. O sea, nosotros lo creamos, esa instancia metafísica que nos regulara, y se terminó convirtiendo como en una nueva deidad, ¿cierto? Tenemos aquí y esperamos que el Estado pues emane lo que debemos hacer. ¿Y el Estado cómo lo emana? Pues a través de sus poderes ejecutivos, legislativo, judicial, ¿cierto? Esperamos que el Estado emane leyes, decretos, y que nosotros las podamos cumplir, y que si no las cumplimos, pues el mismo Estado en su poder pueda castigar a quien no lo haga para que nuestros derechos se garanticen. ¿Listo? Dale, porfa. Después de esto tenemos a Marilyn Robinson, que nos habla de, ven, pero es que listo, siempre hemos tenido un recorrido evolutivo como humanidad donde hemos pensado esa instancia normativa del comportamiento, pero ella propone que además de estos factores, digamos, de necesidad de regulación moral, siempre hay algo dentro de nosotros previo que es lo que nos permite comparar con esa instancia. O sea, ya hemos visto que probablemente sí tenemos aquí una instancia metafísica externa con la cual compararnos, pero ¿qué es lo que comparamos de nosotros? Entonces, ella dice, definitivamente hay algo que comparamos, y entonces voy aquí con el superyo freudiano y la ley de Lacan, que sería ya lo que tomamos internamente para compararnos, ¿cierto? Listo. Tenemos una humanidad. La humanidad, cuando tiene sus cadenas evolutivas, o sea, cuando nace una nueva persona, esa nueva persona nace dentro de unos contextos culturales, sociales, económicos, que definitivamente van a interferir en la forma en cómo vemos el mundo. No es lo mismo nacer en México o en Colombia, que es Latinoamérica, que nacer en Afganistán, o nacer en la India, o nacer en Japón. Toda la idiosincrasia y cosmología que envuelve la mente del individuo pues está totalmente teñida de los rasgos culturales característicos de su época. Entonces a esto, digamos, todos estos rasgos culturales pues ya los tienen, digamos, acervados su madre y su padre,
y a través de la madre y el padre es que se van a transmitir todos estos legados culturales, de comportamiento y legales, pues a sus hijos. ¿Listo? Entonces tenemos una figura de madre. Aquí quiero aclarar que la figura de madre y de padre no precisamente es la mamá y el papá. ¿Listo? Todos tenemos una figura materna y paterna, así no hayamos tenido papá o así hayamos tenido mamá y papá. Mi papá puede ser mi figura materna y mi mamá mi figura paterna y mi papá mi figura, ¿cierto? El caso es que hay una figura y hay otra. ¿Cuál es la figura materna? De la que nosotros identificamos el ideal del yo. O sea, ¿qué es lo que se supone que debo yo hacer en el mundo? Porque eso esperan de mí. Entonces, de la madre, de la figura de la madre, desde el vientre incluso estamos escuchando el mundo y nos vamos constituyendo una idea de qué es lo que espera el mundo de mí. ¿Listo? Y eso me desencadena en una fase de deseos. De lo que yo aprendo que se supone que necesita el mundo de mí, pues voy a evidenciar mis deseos. Si mi alrededor tiene, no sé, zapatos y yo no tengo zapatos, en algún momento voy a desear unos zapatos como todos los tienen, ¿no? Más adelante, luego Lacan habla de la pulsión escópica, dice que necesitamos de la voz del otro para validarnos como sujetos y podemos ver que muchos adultos nos quedamos en esa pulsión escópica, ¿no? Si el otro adulto tiene un iPhone, entonces yo también quiero un iPhone para que el otro adulto me valide como una persona valiosa porque también tengo lo que él tiene. Entonces miren cómo de esa figura materna sacamos los deseos, ¿listo? Y resulta que esos deseos no los podemos llevar al mundo y ya. Ay, yo quiero esto y eso es suyo, pues no me importa porque yo lo quiero y lo tomo para mí. No, esos deseos están delimitados por la figura paterna, que es la figura que, digamos, me emana unas leyes. ¿Listo? Entonces, tengo unos deseos y de la figura paterna me dice, esto no lo puedes hacer. Sí puedes comer, pero a unas horas determinadas. Puedes ir al baño, pero cuando tengas ganas. No tiene ningún sentido ir al baño si no tienes ganas, ¿cierto? Entonces hay como unas normas que se empiezan a delimitar desde muy pequeños hasta más o menos la edad de 5 o 6 años, donde empieza algo que se llama el periodo de latencia, que es cuando el niño va y compara sus deseos con las normas que aprendió en casa en una sociedad y empieza a evidenciar si esas normas que le enseñaron sí le sirven para tener un mejor periodo de socialización o si los deseos que tiene le permiten estar más satisfecho consigo mismo que seguir las reglas. ¿Listo? Entonces entramos con reglas y deseos y entramos a compararnos con el mundo. ¿Qué pasa con esto? Pues que, digamos, esos deseos y esas limitaciones las deberían de hacer las figuras de madre y padre, ¿cierto? Vamos a seguir, por favor. Y resulta que cuando esas figuras de madre y padre llegan a delimitar esos deseos y esas leyes de los hijos, pues en la sociedad de hoy estamos evidenciando que la figura de madre y padre están desapareciendo. Y están desapareciendo, uno, por las familias disfuncionales, dos, por las características culturales, tres, por la apertura de la información, y con la apertura de la información entramos a conocer los dispositivos digitales, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí viene una serie de desarrollos que ha tenido la humanidad en tanto a ciencia y tecnología, hasta que tenemos los desarrollos digitales, donde pues básicamente la mamá y el papá están directamente consumiendo estos desarrollos digitales que ahora se caracterizan por un paradigma de época que se llama inteligencia artificial. Y entonces, bueno, tratemos de pensar primero qué es inteligencia para entender cómo afecta eso a los papás en esa relación que tienen de construir el superyo del hijo, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es inteligencia? Sin leer. Listo, resolver problemas, bien, ¿qué más? Tener los conocimientos suficientes para vivir y para... Listo, almacenar conocimientos para resolver problemas, listo, mire que ahí vamos construyendo ya un concepto. ¿Qué más? Adaptarse, me encanta. Entonces, almaceno información para adaptarme y poder resolver problemas. Listo, ahí. Con lo que ustedes me dijeron construimos una definición. No necesitamos diapositivas, ¿cierto? Pero nos falta algo. Y es que la inteligencia nos permite darle sentido a eso que estamos haciendo. O sea, no basta con tener información,
adaptarnos y resolver problemas y ya. Porque si no tenemos un sentido para ellos, pues vamos a caer en el absurdo de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Y esa es la función, para mí, más importante que tiene la inteligencia. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces resulta que, como ya vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial, quiero mostrarles más o menos el recorrido que ha tenido la humanidad para llegar a esa inteligencia artificial. Venimos de unas épocas que según Occidente pues se han delimitado como la época clásica, el medioevo, la edad moderna y la edad moderna con la posmodernidad, ¿cierto? Y aquí ya entonces ya encontramos una primera revolución industrial en Gran Bretaña, donde pues básicamente empezamos a producir, digamos, industrialmente, ¿cierto? O sea, pensando en producir grandes cantidades para grandes masas de personas. Luego tenemos una revolución tecnológica en Alemania y Estados Unidos, donde empezamos a utilizar los primeros dispositivos como IBM, etcétera. Y luego tenemos una segunda revolución tecnológica o revolución 3.0, que es la revolución del Internet de las cosas, cuando entra Internet a nuestras vidas, que inicialmente lo utilizábamos solo para Messenger, ¿cierto? Pero que posteriormente empezó a evolucionar, tuvimos acceso a toda la información del mundo. Pero ¿qué pasa? Esa información del mundo está ahí y no tenemos cómo acceder ordenadamente a ella, ¿cierto? Entonces, Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial propuso la cuarta revolución industrial, que sería la era de la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Qué es la era de inteligencia artificial? Miren esto tan importante, es un modo de configuración económico y cultural. O sea, un paradigma de época. ¿Qué es un paradigma de época? Miremos, Edad Media, el paradigma de la época era la idea de Dios. Entonces, todos en la Edad Media estaban pensando qué era Dios, cómo se acerca a Dios, por qué Dios, etcétera, etcétera. El paradigma de la época de la modernidad era el uso de la razón. Entonces nacen las ciencias, ¿cierto? Entra René Descartes, Kant, David Hume, Karl Popper, entran todos a mirar cómo desde la razón podemos aprender el mundo, ¿cierto? Cómo podemos comprender todo lo que sabemos que existe y por qué existe, alejándonos de una idea teológica, ¿cierto? Listo, está Dios bien, pero venga, nosotros cómo podemos comprender esto. Y finalmente tenemos otro paradigma de época, que sería la era de la inteligencia artificial, y apenas estamos constituyendo cuál es el sentido que le vamos a dar a este paradigma de época. Mire que para los anteriores pues ya está claro cuál fue el propósito, pero para este paradigma de época hasta ahora el propósito que está muy claro es que seamos consumistas o que seamos entes consumidores. Entonces es un paradigma de la inteligencia artificial, un paradigma de revolución digital 4.0 que tiene como objeto que consumamos, ningún otro. ¿Listo? Y esto configura política y económicamente todo el globo terráqueo. O sea, todo el mundo empieza a girar en torno a esta dinámica. Vamos por favor adelante. Entonces surge esto que llamamos inteligencia artificial, que yo quiero que ustedes me digan ¿qué conocen de inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones o qué han visto de inteligencia artificial? ChatGPT, ¿qué más? Montones de páginas en las que construye de acuerdo a Estas de las imágenes que se llaman Bing, listo. ChatGPT, bueno, los chatbots, los generadores de imágenes, ¿qué más? Aún ahora creo que hay unos hasta de música, ¿no? Listo, generadores de música, generadores de videos, listo. Entonces, básicamente lo que la sociedad normalmente conoce es que la inteligencia artificial es un chatbot como ChatGPT, Perplexity, Google Bard, IA, You, Humata. Hay muchos chatbots generadores de texto y los generadores automáticos de cosas, de imágenes, de video, de música. Y resulta que no, resulta que la inteligencia artificial está alrededor de hace 12 años ya en nuestras vidas y nosotros no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo? En Instagram, en Facebook, en YouTube, en Google. Dime. Sí, que tiene mucho que ver con los algoritmos, ¿no? Exactamente. A través de esos podemos predecir conductas, predecir patrones de consumo. Entonces, a veces nosotros vemos y nos decimos, bueno, yo, o sea, estoy pensando en un auto, ¿por qué
Listo, entonces esto ya va a estar más adelante, pero les cuento ya. Resulta que precisamente la inteligencia artificial funciona a través de dos tipos de algoritmos. ¿Listo? Un algoritmo que se llama Machine Learning, que lo que busca es captar la información de su usuario, procesarla en bases de datos, que es lo que siempre hacían los buscadores, pero con la diferencia de presentarla en lenguaje natural, o sea, lo más cercano posible a como tú hablas. Y por eso es que nos parece novedoso. Yo le pregunto a Google, ¿cómo se hace una enchilada? Y entonces Google me saca una página donde hayan puesto la lista de cómo se hace. Si yo le pregunto a ChatGPT, me va a decir, hola, ¿cómo estás? Mira, una enchilada, primero tienes que hacer las torticas, luego tienes que hacer la salsa, y entonces me lo va a decir en lenguaje natural, y por eso nos parece novedoso, pero en realidad es simplemente una búsqueda en la web. ¿Listo? Ahora, ese Machine Learning empieza a almacenar información progresivamente en su base de datos sobre los intereses de nosotros, entonces cada vez se le va a hacer más fácil proporcionarnos información de nosotros a ese procesamiento de datos. Pero ahora había un problema, ¿cierto? Y es que como ella busca en la web la información, en la web hay mucha información falsa y violenta, ¿no? Hay información racista, xenófoba, purófoba, y entonces a veces sacaba respuestas racistas, y entonces se necesitaba algo que se llama etiquetado de datos, y eran una cantidad de personas en la India, por allá, en bodegas, todos revisando las respuestas que mandaba ChatGPT y etiquetándolas. Esta está bien, esta está mal, esto lo quito, esto lo dejo. Sí, a mano, o sea, manualmente, y eso era ChatGPT 3. Luego entonces entramos a conocer el Machine Learning, ¿cierto? Y ahora el Deep Learning, que sería aprendizaje profundo. Y entonces resulta que para el aprendizaje profundo lo que tratamos de hacer es de emular un poco el humano, ¿cierto? Así como lo hicimos al principio con los tótem, que luego los fuimos volviendo lo más humanos posibles, entonces estamos empezando a hacer lo mismo y estamos constituyendo este tipo de algoritmos lo más cercano al humano posible. Y entonces resulta que el sistema de procesamiento de información que tenemos los humanos se llama sinapsis neuronal, que lo que hace es unas células que tenemos que llaman neuronas, tienen algo que se llaman dendritas, y las dendritas se conectan entre ellas de acuerdo a la actividad que estemos realizando para facilitarnos el tráfico de información en esa actividad. Eso se llama neuroplasticidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que estamos tratando de imitar el mismo proceso de neuroplasticidad del cerebro en algoritmos. ¿Y cómo lo hacemos? Creando una red neuronal de bases de datos que se interconecten entre ellas a través de capas. ¿Cómo funciona eso? Teníamos ahorita ya el ChatGPT 3 que almacena mi información, la procesa y me da una respuesta. Ahora imagínense 1.000 millones de bases de datos iguales que se están comparando entre sí para mirar qué respuesta es la mejor. Entonces, te pregunté lo mismo, pero aquí viene una segunda base de datos que toma la respuesta que ya se dio en esta y esta también la procesa. Compara las dos respuestas y me da la mejor entre ambas. Luego llega una tercera, toma la mejor de las dos anteriores, las compara, toma su propio razonamiento y me da la mejor de las tres. Y así cuando hacemos una consulta en sistemas de aprendizaje profundo, pues terminamos obteniendo una respuesta que incluso puede ser emprendedora, que ya vamos ahorita a ver qué es eso. Listo. Aquí, ¿qué quería decir con esta diapositiva? Que la inteligencia artificial sí procesa información, sí almacena datos y sí resuelve problemas, pero carece de animalidad, que fue el primer concepto que di ahorita cuando empecé a hablar de la historia de la humanidad. Carece de animalidad, y carecer de animalidad es carecer de un cuerpo. Al carecer de cuerpo, carece de contexto, carece de juicio, de sensibilidad y de vínculos, que son, digamos, instancias necesarias para el último significado que le demos a la inteligencia, que es darle sentido a las cosas. ¿Listo? Entonces, sí almacena información, sí la trafica, sí resuelve problemas, pero sin un propósito, sin un sentido. Podemos seguir aquí, por favor.
Entonces básicamente tenemos la inteligencia artificial, que pues ya más o menos se los venía explicando, que me les adelanté un poquito, que es un sistema de algoritmos que trafican, almacenan y procesan la información para presentarle en lenguaje natural, y que tiene como novedad que se queda con los datos de nosotros para mejorar su propio entendimiento de lo que le están preguntando. ¿Listo? Podemos seguir. Y aquí muy interesante, entonces, la inteligencia artificial es un algoritmo. Un algoritmo es un software. Y el software se hace a través del hardware. ¿Esto qué es? Un artefacto. ¿Qué es un artefacto? Es cualquier cosa que nos inventamos los seres humanos para facilitarnos la vida. Entonces aquí tengo muchos artefactos que nos hemos inventado. Miren, el carro, el martillo, la cama, el vaso, la rueda, el saco, el equipo médico, los computadores, el celular, Office. Esos son artefactos, son cosas que nos hemos inventado para que nos sirvan a nosotros, para facilitarnos el trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la inteligencia artificial, que es un artefacto, la estamos empezando a pensar antropomórficamente. El mismo error que cometimos con la instancia normativa del comportamiento. Entonces, imagínense que ustedes piensen un blazer, un saco, y trates de ubicarle características humanas al saco. Entonces como que, es que siempre me estás abrazando, siempre estás conmigo y te enamoras del saco eventualmente, ¿cierto? Estamos teniendo este problema, el antropomorfismo. Estamos antropomorfizando, buscándole cualidades humanas a un artefacto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que lo que les expliqué ahorita, que almacena la información, la presenta en lenguaje natural, esto nos da como consecuencia un antiintelectualismo. O sea, nos estamos separando de realizar actividades de procesamiento de información, digamos, operativas, pues porque ya hay algo que los hace. Voy a dar un ejemplo. Cuando se inventó la calculadora, si antes tenías que hacer todas las cuentas en la cabeza y ahora te tienen una calculadora que hace las cuentas por ti, eventualmente cuando yo te pregunte cuánto es 17 dividido entre 3, no me vas a poder decir qué es, porque ya perdimos esa acción operativa en nuestra cabeza, porque hay algo ya que lo hace por nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que las consultas que le estamos haciendo a la inteligencia artificial no son solamente problemas aritméticos, le estamos consultando qué hacer con nuestras vidas. Ese es el problema. Y resulta que Eric Sadin, un filósofo francés muy interesante, propone 3 tipos de antropomorfismo. O sea, listo, la estamos viendo como un humano, pero la estamos viendo de 3 formas. Un antropomorfismo aumentado, que es básicamente cuando creamos artefactos que incrementen las capacidades del ser humano. Entonces, doy un ejemplo. Tengo unas gafas. Esto es un artefacto que me permite resolver un problema de visión. Ahora, cuando las gafas tienen inteligencia artificial, que me permiten hacer realidad aumentada, que me permiten interactuar con dispositivos tecnológicos en 3D, que me permiten hacer inmersión virtual, ¿cierto? Siguen siendo unas gafas, pero miren que ahora ese problema que yo necesitaba ya se antropomorfizó, o sea, ya le di unas características humanas a las gafas de querer que sustituyan una realidad para mí. ¿Listo? Entonces el antropomorfismo aumentado es cuando tenemos un artefacto con inteligencia artificial que explora el aumento de uno de nuestros sentidos para darnos unas connotaciones contextuales diferentes. Tenemos el antropomorfismo parcelario, que es cuando creamos dispositivos especializados en determinadas cosas, como el dispositivo médico con inteligencia artificial que opera un riñón automáticamente, o los dispositivos de vuelo automáticos de los jets de Estados Unidos que ya pueden entrar a guerra dirigidos por una inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como básicamente algo que se dedica a una sola acción con inteligencia artificial y que lo hace muy bien, como este robot con inteligencia artificial que le ganó a Kasparov, ¿sí? Entonces, el que jugaba ajedrez. Entonces, listo, tenemos unos dispositivos que se dedican a una acción puntual con inteligencia artificial. Y tenemos este último, que es el antropomorfismo emprendedor, que es el que se consigue a través del deep learning. ¿Cómo así? Y es que puede aprender esto, puede almacenar todos estos datos y luego decidir qué hacer con esa información. O sea, está emprendiendo sin necesidad de etiquetado de datos, que es lo que necesita. Y eso lo podemos ver en las redes sociales.
Las redes sociales es un antropomorfismo emprendedor que trata nuestros datos, los almacena, los comparte en una red neuronal de bases de datos a través del mundo, o sea, nuestra información ya está en todo el mundo, y luego decide qué hacer conmigo. ¿Cómo? Presentándome contenido, presentándome nuevas formas de interactuar, presentándome publicidad de cosas que así yo no quiera me las hace querer, ¿sí? Me está diciendo, está decidiendo qué hacer conmigo porque se le da la gana, porque tiene todos mis datos. Oye, ¿te consigues hasta pareja? Que consigas pareja, claro. Entonces si ve que estás leyendo un libro de Alejandra Pizarnik, no, esta niña necesita una pareja, listo, entonces te empieza a decidir qué hacer contigo con la información que tiene. Ya vamos a terminar. Entonces, listo, aquí vamos a hacer una recopilación. Primer concepto que dimos, ¿cuál fue? ¿Y cuál era el concepto sobre? No, cuando empezamos, después de lo del silogismo, ¿cuál fue el primer concepto que dimos que existía por acá? Una instancia normativa del comportamiento, ¿cierto? Aquí, como una instancia de comparación moral, básicamente, ¿cierto? Que luego ahí sí dijimos que era o el sol, la luna, el tótem, los dioses, el Estado, las leyes, ¿cierto? Que avanzamos por todos esos tipos de instancias normativas del comportamiento. Luego tenemos entonces que los niños necesitan adquirir una instancia normativa del comportamiento que finalmente en la teoría freudiana del psicoanálisis se desemboca en tres vertientes que, bueno, esto no lo expliqué en profundidad, pero que son básicamente el yo, el ello y el superyo. ¿Listo? ¿Qué es el ello? Son mis impulsos y mis deseos, digamos, primigenios, ¿cierto? Yo me quiero reproducir, yo quiero pasarla rico, yo quiero dormir, quiero todo lo que es impulsivo. El super yo, entonces ya sabemos que es esa instancia que regula esos deseos, y pues finalmente el yo es quien hace una comparación y una asimilación de estas dos instancias y termina constituyendo la personalidad, ¿cierto? Pero los niños necesitan que alguien les otorgue las herramientas necesarias a nivel cognitivo, emocional, físico, que les permitan construir ese super yo, ese yo y ese ello, que son los padres, ¿cierto? La figura materna y la figura paterna. ¿Qué espera el mundo de mí y qué limitaciones tengo para desembocar esos deseos que yo creo que espera el mundo de mí? ¿Listo? Y los padres, a su vez, están determinados conductualmente, es una teoría marxista del materialismo dialéctico, su capacidad dialéctica está influida por las condiciones materiales en las que vive, que a lo que llamamos el paradigma de época. ¿Cuáles son las condiciones materiales? La cultura, la economía, la política, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todos este paradigma de época influyen como mis padres ven el mundo y luego mis padres aportan eso a la constitución de mi super yo, y finalmente terminamos entonces constituyendo una nueva instancia normativa del comportamiento que termina convirtiéndose en el paradigma de la época. Entonces es como un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la instancia normativa del comportamiento en este momento según mi planteamiento? Vamos a darle porfa. Básicamente que como sociedad tenemos una estructura pues de creencias y de cultura y comportamiento muy propias de cada región, ¿cierto? Pero que a la vez terminamos compartiendo con todo el mundo. Eso es lo que llamamos una característica intersubjetiva del comportamiento, y es como que, ven, todos vemos el mundo de forma diferente, pero mira que terminamos pareciéndonos en determinadas cosas de acuerdo a si nacimos en una región o no, ¿cierto? Entonces, nosotros los latinos tenemos muchos parecidos en cómo somos en nuestra personalidad, aunque seamos muy diferentes por ejemplo, los orientales, ¿cierto? Aquí hay algo que les quiero leer que es muy, muy interesante. Ahonda en una necesidad inminente de confiar incluso fuertemente en... bueno, aquí lo primero. La sociedad contemporánea basa su estructura de creencias y deseos en la ciencia y en la técnica. Entonces, ahora, esa intersubjetividad en la que estamos, pues basa
en este momento estamos basando toda nuestra realidad en la ciencia y en la técnica, ¿cierto? O sea, si quiero creer en que la educación va a servir para transformar el mundo, pues entonces debo estudiar los métodos educativos, las teorías educativas. Si quiero pensar en que la religión es la que va a salvar al mundo, a través de una técnica me enseñan cómo debo hacer el ritual, cómo debo hacer la oración, cómo debo esto, cómo debo lo otro. Los que son cientificistas entonces creen fielmente en lo que diga la ciencia, en los nuevos descubrimientos. Entonces ahorita estamos ya en la teoría M de las 11 cuerdas, donde nos dicen que estamos en un mundo interdimensional de 11 dimensiones interconectadas que se dan a través de branas. Bueno, eso es un rollo bien interesante y confiamos netamente en todo eso, porque pues ¿en qué otra cosa podemos creer si no es en lo que nos digan? El problema es que no entendemos en lo absoluto nada de lo que estamos creyendo. Entonces a mí me dicen, claro, entonces yo digo, ay, es que yo no soy un hombre de fe, yo soy un hombre de ciencia. Y entonces yo le digo, ay, bueno, eso me parece súper. Dime entonces, explícame cómo una partícula subatómica tiene una característica de onda y partícula al mismo tiempo. Pues porque si tú eres un hombre de ciencia, seguramente debes saber por qué. O porque el bosón de Higgs desde una partícula y una vibración específica nos dio como consecuencia masa en una realidad. ¿Por qué a los fotones los afecta la gravedad si no tienen masa? No, es que yo soy un hombre de ciencia y yo no creo en la fe. No, es que lo que estás haciendo es tener fe en lo que te dicen otros. Solo que esa fe te parece plausible, la otra no. Ese es el problema. Todo lo que nos digan de cualquier cosa, no tenemos otra cosa que creerla, ¿cierto? Y el problema es que en este paradigma de ciencia y tecnología, que estamos creyendo fervorosamente en la ciencia y la tecnología y no sabemos nada de ciencia y tecnología, separa mucho más la diferencia epistémica que tenemos con el paradigma de nuestra época. O sea, conocemos mucho menos qué es lo que nos está determinando, ¿cierto? Nuevamente el antiintelectualismo, ¿cierto? No tenemos otra cosa que creer fuertemente en estas nuevas tecnologías y abandonar progresivamente nuestra subjetividad. Pues porque yo, ¿cómo le voy a decir a la inteligencia artificial que si se equivocó? Yo le pregunté algo y lo que me dijo, eso es, porque sabiendo que tiene toda la información del mundo y me la está presentando, seguramente eso sí es cierto. Hannah Arendt hablaba de la capacidad de juicio, dice que la capacidad de juicio es esa capacidad precisamente que tenemos de discernir si algo es bueno o malo, independientemente de que sea correcto o no. ¿Sí? Y eso no lo tiene la inteligencia artificial. Dentro de nuestro sistema normativo, muchas cosas son legales y nosotros sabemos que no están bien, ¿cierto? Entonces, eso es capacidad de juicio. Una inteligencia artificial simplemente revisa lo normativo, si es correcto o no, y ejecuta como tal. Y entonces, con este entendimiento de la realidad a través de una ciencia, a través de la técnica, creamos el tecnólogos, que ya no es un logo sobre la técnica producidos por los humanos, o sea, cuando usábamos las cosas como herramientas para nosotros, sino que los humanos estamos siendo modelados por una técnica capaz de producir discurso o verdad. Entonces, el Instagram, ya ahora le preguntas a los chicos qué quieren ser y te dicen que quieren ser TikToker. Todo el sistema de inteligencia artificial de las redes sociales fue tan potente que le dio a un ser humano un propósito de vida. O sea, miren esta vaina que estoy diciendo. Fue tan propósito que le invitó a hacer algo que el dispositivo quiere que él sea. ¿Cierto? Produce discurso y verdad. Dale, porfa. Nuevamente, nosotros los hemos dotado de una singular y perturbadora vocación, la de denunciar la verdad, la frase que teníamos al principio, ¿cierto? Y les pregunto, ¿cuáles serán las implicaciones éticas de este fenómeno? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que los padres consultan la verdad ahora en estos nuevos dispositivos, una verdad que deberían tomar del paradigma de la época, pero como el paradigma de la época ya es el sistema digital para asegurar un sistema de consumo que es digamos, todo nuestro modo de producción, ¿cierto? Entonces, este dispositivo es el paradigma de época que constituye la cultura, la política y la economía de nuestros padres, que a su vez determinan
cuál va a ser el ideal del yo y el yo ideal del chico que se está empezando a formar cognitivamente. Y además, cuando estas figuras no aparecen, el chico refuerza esa constitución del super yo a través de las inteligencias artificiales también. Entonces se empieza a comparar no solamente con ChatGPT, se empieza a comparar con los influencers, se empieza a comparar con personas con las que habla a través de redes sociales, y todo eso es uso de inteligencia artificial para constituirse su propia personalidad. Y esto tiene un problema. Resulta que cuando interactuamos con personas a través de vías digitales, el cerebro identifica un consumo menor de energía que cuando lo hacemos presencialmente. Y pues esto es física básica, según la ley de la termodinámica, el principio de preservación de la energía, el cuerpo humano siempre busca ahorrarse energía. Entonces, inconscientemente estamos prefiriendo chatear que conversar con personas reales. Eventualmente estamos prefiriendo consultarle a ChatGPT que leerme un libro, porque me consume menos energía, y es física básica y es algo inconsciente. ¿Y por qué lo digo? Porque si no lo hacemos consciente, pues vamos a caer también en esa dinámica. Entonces, básicamente lo que quería yo en esta exposición era hacer consciente este fenómeno. Le puedes dar a la última, por favor. Y terminamos así, ¿ve? ¿Listo? Muchas gracias. Ahora, la tarea que pusimos al principio. ¿Cuál fue el silogismo que cada uno de ustedes puede hacer? O sea, ¿qué dos premisas y qué conclusión pueden sacar cada uno de ustedes? Porque se supone que una premisa es una proposición inicial. Puede ser cierta o puede ser falsa, ¿no? La primera premisa sería: la tecnología es sinónimo de innovación. La premisa 2: el propósito de la educación es generar innovaciones. Y la conclusión, que no quiere decir que sea correcta: la innovación educativa se consigue aplicando la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje. Y que sería como que una primera afirmación que supone un tipo de razonamiento basado en lo que de alguna forma estamos interpretando. Y pudiera también pensarse que este razonamiento está basado en una discusión verdadera. Pero cuando, por ejemplo, te pones a analizar la premisa 1 y la premisa 2 y la conclusión, te das cuenta que la tecnología no es sinónimo de innovación, y que a veces caemos en la trampa, ¿no? De pensar que un medio va a conseguir generar un proceso, ¿no? Pero no necesariamente, porque necesitas ese, digamos, no sé, estaba yo formando el libro de Breitbart, ¿no? De la imaginación sociológica, que decía cómo transitar de la curiosidad ingenua. Yo diría, la curiosidad ingenua es cuando tú consultas internet y ves datos aislados y ves información, pero no ves conocimiento, ¿no? ¿Cómo transitar a una curiosidad más epistemológica, más basada en algo que esté fundamentado en un razonamiento, sí, lógico, porque el ChatGPT es un razonamiento lógico, ¿no? Pero ¿dónde queda esta parte de las habilidades superiores y básicas del pensamiento, ¿no? Entonces yo finalizaría diciendo pues que la tecnología es un medio, un recurso, ¿no? Pero también pensemos en el maestro. Por ejemplo, cuando fue de la pandemia, algunas investigaciones verificaban que no les fue mejor a los docentes que manejaban la tecnología, sino a los que realmente generaban procesos de pensamiento en sus estudiantes, y a través de un recurso a lo mejor tecnológico, ¿no? Entonces, pues esa sería mi premisa y mi conclusión. Me encanta, muchas gracias. Miren, digamos, la utilidad que tiene hacer un razonamiento lógico, ¿cierto? Que nos permite evidenciar que precisamente incluso lo que yo pensaba está mal planteado. Por lo menos, entonces, la innovación es esto, entonces la tecnología es innovación, y luego, ay no, pero mira que no me cuadra con la segunda premisa, ¿cierto? Entonces es muy bacana esa metodología para que podamos tener conclusiones válidas, bien no verdaderas, por lo menos válidas, o sea, lógicamente aceptadas. Entonces vamos bien.
A ver, Te tú. revientan, ¿no? Te revientan en que no es verdad lo que te revientan. Sí, y es brutal. Y es un ejercicio. La tecnología te va a resolver. Exacto, y es el ejercicio que debemos hacer, no separarnos del ejercicio operativo de pensamiento. Era Kinkerland, decía, el pensamiento es un trabajo y hay que hacerlo. Y como todos los trabajos, entre más lo hagamos, mejor lo hacemos. La tecnología nos aleja Claro, nos ahorra el trabajo. de la parte humana. Es como yo ir al gimnasio por YouTube, ¿no? Es lo mismo. Y esperar que me salgan cuadritos en el abdomen viendo videos de un muchacho haciendo abdominales. No, las tengo que hacer yo, porque si no, no voy a obtener resultados. Yo me veo más por la posición ética y moral, ¿no? Todas estas normas de comportamiento finalmente que tenemos que tener, ¿no? Y está nuestra madre, padre, pero cuando utilizamos la tecnología, y eso nos está pasando con nuestros estudiantes, o sea, ¿en qué medida ya se está construyendo esta parte ética? Porque realmente nos construyes. Hablabas de bueno, pues ya no tengo que pensar, no tengo que gastar energía, pues ya tengo todo hecho más fácil, ¿no? Buscamos siempre lo más fácil. Pero en construcción ahorita de documentos recepcionales, justo vamos a esto. Alumnos que ya no tienen que pensar, ya no tienen que procesar esta información, ya saben que lo pueden encontrar, pero entonces la parte ética, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿en qué manera ellos como docentes? Y esto es una problemática que nos estamos encontrando en las aulas, y no solo en el sistema de educación, supongo que es cualquiera de ellas, es justo la parte ética, la parte moral, la parte de las normas de comportamiento en las cuales nosotros tendríamos que regir el uso de esta inteligencia artificial, pero tendríamos que trabajar con nuestros estudiantes estas normas para que no se vayan justo por la ahorrar energía. Ahorro energía, tengo mi trabajo hecho y ya. Pero y la parte ética, la parte No, ética, y esto que acabas de decir es maravilloso. Es otro artículo que estoy escribiendo y es sobre el absurdo y la nada. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos queda libre ahora que ya no lo usamos haciendo acciones operativas? el principio del equilibrio. Ese cambio, pues es que justo estamos en la coyuntura del cambio del paradigma. ¿No? O sea, queremos tiempo libre de todo. O sea, queremos tanto tiempo libre que en vez de escribir ¿qué? Escribimos una K. Pero es que fíjate que ¿Sí? no es que quiera tiempo libre, Pero es la quiere inmediatez. ahorrar energía. Exactamente. Esforzarme menos. Y- Y no tanto qué tanto tiempo me sobra, sino que Menos hago esfuerzo. para esforzarme menos, lo que me quite tener energía, tú lo dijiste. O sea, finalmente optamos por lo más fácil. Lo más fácil es esto para tener una tarea y la entrego. Eso es lo más fácil. Ya lo veo en el tiempo porque nos puede dar algo más. Pero finalmente esa parte ética ahorita con nuestros chicos en la educación está siendo un problema muy fuerte, porque no hay como el pensarse, ¿no? Que es un recurso para ayudarte a construir significados, a estructurar pensamiento. No, es un recurso que me ayuda a hacer las cosas más fáciles. No me importa si ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo reflexiono. Con los chicos. Perdida. Con los chicos es vital, o sea, y se los digo yo que lo trabajo, hacer procesos de construcción de identidad antes de pensar en cualquier otra cosa. O sea, tú no les puedes hablar de ética, de moral, no les puedes hablar de educación, ni siquiera de español, de matemáticas, a un chico que ni siquiera sabe quién es ni por qué está ahí sentado, simplemente sabe que lo mandaron a estudiar y ya. Sin embargo, hay como una cosita, luego de repente digo, veo a los chavos en las noches, ¿no? Y digo, pareciera que este chico se puso lo primero que encontró en el cruce por la mañana. Y te das cuenta si analizas que hay toda una estructura de consumo cultural atrás de lo que se puso, del arete que tiene, de la camiseta, de lo que dice la camiseta, del pantalón, de cómo lo dobla, del tenis, de la agujeta. Y hay una producción, ahí gastó una cantidad de tiempo que no corresponde con la inmediatez de las redes sociales. Ok, entonces tenemos que tener cuidado en el desarrollo del pensamiento crítico para decidir, para tomar buenas decisiones que pasen por esta parte ética en todo lo que hacemos, ¿no? En la vida, en lo que consumimos, en lo que producimos, en la inmediatez de las cosas y cómo nos relacionamos con todo este proceso de consumo de bienes culturales. Y es precisamente por la misma razón. Mira, si el chico no tiene identidad y entra y se siente acogido por un grupo social, pues que es una de las necesidades que tenemos, sentirnos acogidos por un grupo social, pues lo primero que va a hacer es tratar de compartir o copiar las conductas
y los códigos y los símbolos de este grupo social, pues para sentirse incluido, ¿no? Cuando no hay una construcción identitaria firme, pues termino tratando de vestirme parecido al chico que me ofreció algo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si les ha pasado que entran a un salón de clases y más de la mitad tienen el mismo motilado. Sí, por supuesto. Y uno, bueno. Pero la falta de identidad, por ejemplo, cultural de ciertas comunidades latinas que han adquirido como de inmediato, ¿no? Toda esta parte como de las culturas orientales, ¿no? Japonesas, coreanas, los K-pops y todas estas cosas, que al final de cuentas les están como resolviendo algo que no han podido resolver en su comunidad, con su identidad propia y con su identidad latina. Inclusive en su casa, porque luego mantenemos una figura materna y una figura paterna cuando no están. Sí, la figura de familia. Exacto. Cuando no están el papá y la mamá, la figura sigue existiendo y la reemplazan por algo. Yo por eso hablo como del hogar, no de la familia. Cuando Exactamente. hablamos de familia, siempre consideramos una sola familia, ¿no? La mamá, el papá y los hijos. En cambio, el hogar está constituido hasta por el perro y el perro, ¿no? Todos los que participan en el hogar y que finalmente te dan esta parte de identidad, de pertenencia. Sí, todo el tema sociológico. Así es, muy doctor. interesante, ¿no? Listo. ¿La profe también quiere participar? ¿Quieren? Ya se cansó. Listo, gracias.